sectores, incluso sectores que hasta ahora pues, se consideran muy tradicionales, como puede ser la banca, como puede ser la abogacía, como puede ser industria química o ingenieril. Bueno, pues todas estas empresas poco a poco se han ido incorporando a nuestra red y en 3 años hemos crecido de 13 a 92 empresas. De hecho, conmigo hoy está Miren Garay, que trabaja como directora global de proyectos en Sodexo, que es una de las empresas fundadoras de Ready y que posteriormente nos va a contar un poco el contenido del evento que hemos preparado esta tarde y también por qué Sodexo, pues como empresa, se decide a embarcarse en este proyecto con nosotros. Nos ha preguntado alguna persona, oye, ¿por qué de repente este evento en Barcelona? Bueno, nos hacía mucha ilusión empezar el año con este evento porque creemos que es un momento difícil y en este momento creemos que hay que apostar por la colaboración y por el compromiso, que son parte de nuestros valores. Y también porque queríamos que las empresas afincadas en Cataluña pues, nos conocierais un poco mejor y pudierais, si queréis, pues, asociaros a nuestra red. No es la primera vez que estamos en Barcelona. Nosotros somos una red de ámbito estatal, no tenemos sede física, de hecho estamos repartidos por toda la geografía, pero en Barcelona concretamente hemos colaborado anteriormente con el Ayuntamiento, con Barcelona Activa, desarrollando una guía de buenas prácticas en diversidad LGBTI, que se publicó hace 2 años, y hemos hecho algún otro evento con algunas de nuestras asociadas, como por ejemplo Quatre Casas, pero queríamos hacer este evento un poquito más ambicioso, abrazados por las instituciones como el Ayuntamiento y la Generalitat, y aquí en esta sede, que de nuevo muchas gracias por dejárnosla. Yo creo que es importante entender por qué tenemos que hablar de diversidad LGBT, es decir, de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en la empresa. La verdad es que esto es una pregunta que nos hacen muy a menudo cuando vamos a hablar con las empresas, porque nos dicen, oye, ¿realmente es necesario hablar de este tema? Este tema no es un tema privado, ¿por qué tenemos que hablar de orientación sexual en el trabajo? Bueno, la verdad es que las personas LGBT venimos de una historia de ocultación, si queréis, hasta los años 80, si os acordáis, en el Estado español pues era casi ilegal ser homosexual, por ejemplo, y hasta hace 15 años no teníamos un matrimonio igualitario, lo que quiere decir que la sociedad todavía está avanzando y se está avanzando bastante en materia legal, pero hay veces en las que la sociedad pues, va un poquito por detrás de las leyes y hay veces en las que las empresas, y este es el caso, va todavía más atrasada que la sociedad. Cuando hablamos de orientación sexual e identidad de género no estamos hablando de algo privado, sino que estamos hablando de algo personal. Las empresas, cuando contratan empleados y empleadas, contratan personas que van allá donde trabajan con su identidad. Entonces, no es justo decir a unas personas, tú me puedes hablar de lo que has hecho el fin de semana, de tu pareja, de tus hijos, de tus intereses, pero tú no. Tú no, porque eso es un tema que tienes que dejar para tu casa, porque lo que hagas en tu casa es cosa tuya, pero aquí se viene a trabajar. Eso claramente es una discriminación. Y luego muchas empresas nos dicen también, nosotros ya cumplimos la ley, no discriminamos a nadie y aquí nadie se ha quejado, ¿no? Entonces, hay que entender que a veces no es suficiente con cumplir la ley. Si fuera por cumplimiento de ley, no estaríamos hablando de igualdad de género en España, por ejemplo, porque cualquier mujer tendría las mismas oportunidades que un hombre. Y alguien podría plantearse, alguien puede decir, bueno, pero es que el gay o la lesbiana o la persona transexual que no quiere hablar de ello, pues es porque no quiere, ¿no? Y bueno, pues sería como decir, bueno, la mujer que no quiere ser presidenta del gobierno es porque no quiere y todavía no hemos tenido una presidenta de gobierno en España. Es decir, hay oportunidades implícitas que todavía no están de alguna forma superadas, ¿no? Y esta es una de ellas. Por aportaros datos, porque yo sé que os interesa bastante los datos, se hizo un estudio por parte de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea el año pasado, en el 2019, que de alguna forma se llama Eurobarómetro y mide de qué manera los países europeos están de alguna forma abiertos o maduros con respecto a la diversidad LGBTI en sus sociedades. Y es verdad que España sale como uno de los primeros en la foto. El 90% de la población española se considera tolerante con respecto a la diversidad LGBTI. ¿Vale? Y esto es un avance, fijaos de dónde venimos, y bueno, pues un 90% es una cosa muy positiva. Pero hay que entender primero que existe todavía un 10% de la población que dice que es intolerante y segundo, hay que matizar qué significa tolerancia.
porque la tolerancia es una palabra muy condescendiente. Es decir, yo te tolero, queda, si lo veis, pues un poquito, yo estoy por aquí encima, tú estás ahí debajo y te tolero, ¿no? Es bastante condescendiente. Entonces, cuando rascamos un poquito más, vemos que esas personas que dicen que son tolerantes con respecto a la diversidad LGBTI, cuando se les pregunta si se sienten cómodas viendo a personas del mismo sexo por la calle de la mano o trabajando con personas LGBTI, un 40% nos dice que se sienten incómodas. Entonces, claro, cuando uno es LGBTI, no sabe si en su trabajo está delante de ese 10% intolerante o de ese 40% de personas que se sienten incómodas. Y por eso no es de extrañar que a día de hoy, esto es un dato bastante sorprendente de estudios que se han publicado recientemente, solo el 38%, es decir, 4 de cada 10 personas LGBTI se atreven a contarlo en sus trabajos. Fijaos la cifra, 4 de cada 10 personas. Esto significa que 6 personas LGBTI cada vez que van a trabajar, todos los días se meten en el armario. Porque en sus casas, pues en su vida personal ya lo tienen perfectamente naturalizado, pero en la empresa no. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues esto es porque las empresas explícitamente no están diciendo aquí no se discrimina a nadie. Este es un ambiente laboral seguro también para las personas LGBTI. Hablan de igualdad de género, muchas de ellas, hablan, como digo, de otras diversidades, pero no hablan de diversidad LGBTI y tienen que dar un paso al frente la empresa y decir no basta con cumplir la ley, tenemos que hacer explícito nuestro compromiso con la no discriminación de nadie, tampoco de las personas LGBTI. Y este 38% que os decía, fijaos, es una media, porque si hablamos de mujeres, las mujeres lesbianas y bisexuales salen del armario en mucha menos proporción que los hombres. Es decir, les cuesta más por ese doble, si queréis, discriminación, ese doble estigma de ser mujer, lesbiana y además bisexual, salir del armario en sus trabajos. Y alguien puede decir, bueno, esto pasa seguramente con personas, con las personas más mayores, personas que hemos crecido en una sociedad en la que todavía, pues como digo, hasta los años 80 prácticamente era ilegal ser homosexual. ¿Qué pasa con la gente joven? Bueno, pues la gran sorpresa de estos estudios es que, si bien es verdad que estamos viendo en la calle, en el día a día, personas jóvenes que naturalizan, que normalizan su relación y que van de la mano siendo del mismo sexo, por ejemplo, por la calle, o que de alguna forma pues, son influencers o bloggers, personas que son trans, cuando llegan a la empresa resulta que son las que más se ocultan. Solo el 28% se atreve a decir que es LGBT en su primer trabajo. ¿Y esto por qué es? Bueno, primero porque las personas LGBTI tienen más miedo, y está demostrado por estudios, que tienen más dificultades para encontrar trabajo, y en la entrevista de trabajo ya ocultan quiénes son, no sea que eso les perjudique. Y segundo, una vez que están dentro del trabajo, resulta que lo que ven es que la cúpula directiva, las empresas, pues tienen un corte bastante tradicional. Normalmente nos encontramos con directivos que suelen ser hombres, que suelen ser blancos, que suelen ser heterosexuales. Entonces, si una persona llega a una empresa y no ve abiertamente que la empresa explícitamente no esté discriminando a las personas LGBTI, no lo comunique, o no hay personas de la alta dirección o de managing intermedio abiertamente LGBTI, pues no se atreven a decirlo porque piensan, aquí no hay sitio para mí. Entonces, bueno, yo creo que todos estos datos son bastante interesantes. La verdad es que es verdad que se ha avanzado mucho en los últimos años, pero todavía un estudio que ha publicado el Instituto de Empresa recientemente dice que el 58% de las empresas todavía no se atreven a hablar de esta diversidad de manera explícita. Es decir, todavía queda trabajo por hacer y precisamente Ready, un poco nuestro trabajo es hacer que se normalice, que se hable desde lo corporativo de este tema y que se considere pues, una prioridad dentro de las políticas de diversidad de la empresa para que las personas LGBTI se puedan sentir seguras y si quieren, puesto que esto es una decisión suya, salgan del armario y se puedan manifestar como son en sus trabajos. Y también creemos que el éxito de Ready ha sido porque a pesar de que esta diversidad obviamente no es la mayoritaria, estamos hablando de aproximadamente un 10% de las personas son LGBTI, es decir, un 10% de las plantillas en las empresas, pues sí que es la diversidad más sensible, es la más delicada, es la que más capacidad creemos tiene de cambiar la cultura corporativa porque en realidad de lo que estamos hablando, y ese es nuestro proyecto, es de educación social y estamos hablando de sensibilización y estamos hablando de la capacidad de ser uno mismo y una misma también en el trabajo. Con lo cual, al final, todas las personas tenemos armarios, no solamente las personas LGBTI,
y hablar de diversidad LGBTI proporciona, facilita hablar de ser uno mismo y de ser auténtico en el trabajo. Óscar. Sí. Te quería hacer una referencia, si me permiten los periodistas, que nos expliques qué ha pasado este año con la pandemia y con el teletrabajo, ¿no? Que el tema de estamos muy tranquilos en casa, pero este año no ha sido, no ha sido así. Pues nosotros precisamente hemos hablado del doble confinamiento, porque todos hemos estado confinados en casa y yo creo que eso ayuda a que una persona entienda lo que significa estar confinada toda tu vida en el trabajo. Una persona que de alguna forma no dice lo que es, no puede hablar de sí misma en el trabajo, está confinada. ¿Qué pasa? Que muchas personas, como decimos, no se atreven a contar que son LGBTI en el trabajo. Sin embargo, la empresa ha entrado en sus casas que era como su territorio seguro donde podían ser abiertamente LGBTI. Y a través de videoconferencias la empresa ha entrado en casa y han visto nuestras banderas arcoíris, han visto fotos de nuestras parejas. De alguna forma nos ha obligado a salir del armario o a ocultarnos más. Entonces nosotros hemos hablado del doble confinamiento y de hecho hicimos una campaña muy bonita que se llamaba En la empresa como en casa, que decía, bueno, ahora que has aprendido a estar en casa como en la empresa, cuando volvamos a la empresa, por favor, siéntete como en casa. Ready apuesta por unas empresas sin armarios, ¿no? Porque lo que queremos es precisamente que se rompa esa barrera entre vida personal en casa y vida personal en la empresa donde me tengo que ocultar. Gracias por la pregunta, Jordi. Yo creo que también es interesante hablar de por qué hacen esto las empresas. Hay tres razones principales. La primera es por ética y por derechos humanos. Las Naciones Unidas reconocen que las personas LGBTI son un colectivo vulnerable de la población. Es verdad que se ha avanzado mucho en los países occidentales, es verdad que en España se ha avanzado más que en otros países, es verdad que en algunas regiones de España, por ejemplo Cataluña, tenéis una legislación autonómica que incluso es más avanzada que la legislación nacional, pero ¿qué pasa en el resto del mundo? Pues tenemos 70 países donde todavía es un delito, por ejemplo, ser homosexual, y en 10 de ellos con la pena de muerte. Pero las empresas, que son multinacionales, también trabajan en esos países. Y ahí tienen la disyuntiva de decir, ¿qué pasa? ¿Soy fiel a mis valores de respeto, de ética, de valorizar a mis empleados? ¿O cómo lo hago en estos países donde realmente esto es ilegal, ¿no? Entonces, ahí la empresa tiene esta gran disyuntiva. ¿Cómo puede crear políticas internas para que las personas LGBT, no solamente en los países donde la legislación nos favorece, sino en aquellos países donde no nos favorece, pueda proteger a sus empleados? Entonces, es importante este tema por derechos humanos. Tener en cuenta que estamos, como decía, hablando de un 10% de la plantilla y esto significa que tenemos una gran proporción de empleados, pero no solo de empleados, sino también de proveedores, de clientes, que son LGBTI, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que estamos hablando de sus derechos. El segundo tema, claro, es por una mejora de clima laboral y de productividad. Sabemos que las empresas con menos diversidad pues son más fáciles de manejar, pero se quedan obsoletas enseguida, porque la innovación viene detrás del pensamiento, como sabéis, el pensamiento divergente, de un pensamiento diferente, ¿no? Y ahí, pues, potenciar la diversidad, las empresas ya saben que es importante. Pero cuando una persona va a trabajar y encuentra un clima laboral donde puede ser ella misma, realmente su productividad aumenta. Hay estudios que dicen que aumenta hasta un 20 o un 30%. Y esto pasa con las personas LGBTI, que aumentan su productividad cuando ven que claramente son aceptadas y que pueden establecer relaciones de confianza y sentirse cohesionadas con la empresa. Y por último es un tema de negocio, como decía, también los clientes son LGBTI. Hablar de esta diversidad, comunicarla tanto dentro como fuera, favorece que la empresa de alguna forma esté más mimetizada, esté más inmersa, sea más inclusiva con la sociedad que existe fuera, con la realidad. Y esto la pone en una situación de ventaja competitiva para hablar de sus productos y de sus servicios. De hecho, ya se están haciendo mappings de ciudades en el mundo que son más resilientes a la economía, por ejemplo, en una situación de pandemia, porque realmente uno de los factores, una de las variables, es que sea muy madura con respecto a la diversidad LGBTI, porque se considera que esto da seguridad, esto hace que sea una sociedad mucho más segura y mucho más madura y atrae inversión externa a la hora de generar capitales. Y yo creo que con esto, más o menos, con estos datos, os he dado una pincelada bastante grande y si queréis, pues estoy abierto a
y estamos abiertos a responder a cualquier pregunta. Antes me gustaría que Miren nos contara un poco el programa de esta tarde y cuéntanos un poco el caso de Sodexo. Vale, perfecto, moltes gràcies. Doncs, molt bon dia a tothom. Encantada d'estar a Casa SEAT, moltes gràcies per rebre'ns. Yo trabajo para Sodexo, llevo 16 años en Sodexo, soy una mujer lesbiana, hace mucho tiempo que decidí serlo totalmente en todos mis ámbitos, tanto personal como laboral. Y bueno, yo me acerqué a Ready cuando te conocí, Óscar, hace ya varios años, a nivel personal, porque empecé, bueno, me lo explicaron y tal, y me aproximé. Y yo a nivel personal me interesé mucho por formar parte de esto y un poco ser abogada de todo esto e intentar poner mi granito de arena a hacer que la vida de las personas sea un poquito mejor, ¿no? En cuanto Ready dio el paso de vamos a oficializarlo, vamos a hacerlo y vamos a ante las empresas, yo no tuve ninguna duda en decir que Sodexo tenía que estar ahí. Y hay una anécdota que siempre la explico de cómo convencí a la presidenta de Sodexo de que Sodexo tenía que ser una de las fundadoras de Ready. Me senté con ella y le dije, bueno, Karina, mira, yo sé que Sodexo trabaja muchísimo la diversidad en todos los aspectos, pero en el tema LGTBI es donde cojeamos un poquito. Y ya lo que comentabas, muchas empresas no saben cómo dar el primer paso. Es el no saber. Es un tema, no diría tabú, pero sí es un tema que la gente no sabe qué hago. Pregunto, no pregunto, lo digo, busco a alguien, no busco, no quiero molestar, no quiero decir, esto es personal, esto es privado. Y les cuesta a las empresas dar ese primer paso, ¿no? Y son empresas que trabajan muchísimo la diversidad y es el caso de Sodexo. Entonces yo me senté con ella y le dije, uno, creo que tenemos que crear la red de LGTBI dentro de Sodexo para empezar a visualizar y que la gente empiece a estar cómoda, hablar de su vida tal y como habla cualquier otra persona de una forma muy natural. Digo, y segundo, yo creo que nos beneficiará mucho entrar en Ready porque Ready nos ayudará a dar esos primeros pasos, nos acompañará y habrá otras empresas que nos explicarán cómo lo han hecho, qué hacen y podremos conocer un poquito más, ¿no? Y su respuesta fue un poco sorprendida, me dijo, no, pero si nosotros somos muy diversos y nosotros somos trabajamos mucho la diversidad y vamos, esto lo tenemos todo controlado, ¿no? Y le dije, vale, digo, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos empleados hay en Sodexo en España hoy? Me dice 7.000 personas trabajando en Sodexo. Dice, vale, de 7.000 personas, ¿cuántas mujeres lesbianas, abiertamente lesbianas, conoces? Me dijo, una. Dice, tú. Digo, vale. Digo, si tú crees que entre 7.000 personas solo tienes a una lesbiana trabajando, creo que ahí te equivocas. Entonces ya ella se dio cuenta, dijo, pues tienes toda la razón. Dice, y digo, te aseguro que hay más de una porque lo sé. Digo, esto es algo que nosotros en el ambiente LGTBI no lo sabemos. Y digo, pero no lo dicen, no lo cuentan, no hablan por alguna razón. Entonces ella me dijo, tienes toda la razón, me dio un poco carta blanca lo que necesites para crear la red, lo que necesites para, por supuesto, en Ready nos apuntamos, vamos a dar estos primeros pasos, vamos a crear la red, vamos a ver qué tenemos que hacer para mejorar, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, yo fui un poco la persona que lo lideró, que salió, que dio un paso adelante como directiva también. Cuanto más alta sea la persona que dé el paso, pues evidentemente mejor. Y empezó a salir mucha gente que se apuntó a la red, tanto de la comunidad LGTBI como aliados. Y cuando digo aliados no digo gente que dice, bueno, pues yo me apunto porque tengo muchos amigos gays y tal, sino gente, por ejemplo, que se me acercó, una empleada y me dijo, estoy encantada con lo que estás haciendo porque me vas a facilitar mucho la vida. Dice, yo tengo un hijo de 12 años que es transgénero y ahora mismo está haciendo la transición de niña a niño. Y yo esto no lo he contado en la empresa. Imaginaos pasar ese trago, todo lo que tienes que pasar con tu hijo y no llegar al trabajo y estar totalmente callado y no explicarlo, ¿no? Y empezó a salir gente de muchos sitios y agradecidos de gente de oficinas, gente de centros, todo tipo de personas que se apuntaron, todos empezamos un poco a visualizarlo, ¿no? Pegatinas, donde llevas colgado el tag de la empresa,
todo este tipo de cosas, y luego formar parte de Ready y fue una de las fundadoras también, que yo personalmente me ha enriquecido muchísimo, he conocido muchísimo, he sabido de muchas más cosas, pero si tuviera que animar a alguien es todas esas empresas que no saben qué hacer, cómo dar el primer paso por el tema LGBT, por ser un tema de decir no sé cómo hacerlo, no sé cómo plantearlo. Y esto, pues, desde Ready te podemos acompañar y te podemos empujar un poco a ese primer paso, ¿no? Y esta es un poco resumiendo la historia de Sodexo y cómo y por qué nos metimos en todo esto. Ya has hablado de Karina, que es una de nuestras ponentes esta tarde. Y os explico un poco esta tarde. Yo estoy encantada de que este evento se haga en Barcelona. Yo soy de Barcelona, vivo en Barcelona y soy la única representante de Barcelona y catalana en la Junta Directiva de Ready. Y siempre estoy dando la matraca de, venga, vamos a hacer Barcelona, por favor, tenemos que hacer algo, y estoy encantada del evento de hoy, por eso estoy también hoy aquí, ¿no? Esta tarde, a partir de las 7 de la tarde, aquí en Casa SEAT, bueno, tendremos tres diferentes actos. Por supuesto, un parlamento institucional por parte de Jaume Collboni, que es el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y abiertamente gay. Yo ya he coincidido con él en algún otro acto y estoy encantada de que venga hoy. La presentación la hará Óscar y luego tendremos una mesa redonda en la que participarán 4 empresas que están ubicadas en Cataluña, que son parte de Ready. Y estas empresas son 4 casas, abogados, de aquí de Barcelona, de Cataluña, toda la vida. Dow, que es que está en la petroquímica, que están en Tarragona, que tienen su gran centro. Schneider Electric, ¿vale? Que tienen oficinas, también tienen una planta en Viladecans, están cerca de nuestras oficinas también. Y por último también SEAT, ya que son nuestros anfitriones de esta noche, también participarán en esta mesa redonda que hablará de la diversidad LGTBI y la cultura corporativa. Cuánto de importante es la cultura corporativa y cómo la diversidad LGTBI tiene que formar parte de ella. Luego, como he comentado, Karina Cabezas, que es la presidenta de Sodexo Iberia, explicará un poco más a fondo el caso de Sodexo, de cómo ella dio el paso en el tema LGTBI. Y luego, por último, habrá una pequeña conferencia de un representante del Teatre Lliure, de aquí de Cataluña. Y este será un poco el evento de esta tarde, que invito a todo el mundo a que asista online y creo que será súper interesante. Muchas gracias. Jordi, si tenemos preguntas pasamos, si no también tenemos un vídeo preparado que un poco puede explicar lo que puede hacer. ¿Queréis que pongamos el vídeo? Pongamos el vídeo. Ponemos el vídeo, por favor. ¿Sabías que solo 4 de cada 10 personas LGBTI se atreve a salir del armario en el trabajo? Aunque la diversidad LGBTI es una realidad en las empresas, en sus clientes y en sus proveedores, tratarla con naturalidad aún es un tema incómodo. A pesar de los avances sociales, siguen existiendo prejuicios y estereotipos que hacen que los ambientes de trabajo en España no sean totalmente inclusivos con las personas LGBTI. Para ayudar a las organizaciones a superar estas barreras, en el año 2015 nace Ready, la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBTI, una asociación sin ánimo de lucro de empresas y profesionales con un compromiso común: mejorar el clima laboral y la inclusión, permitiendo que cada persona pueda expresarse como es, con independencia de su orientación sexual e identidad de género. ¿Cómo? Capacitamos a las empresas con networking, consultoría, formación y sensibilización, publicaciones y visibilidad. Porque aquellas empresas que hacen explícito su compromiso con la no discriminación del talento LGBTI no solo aportan valor a su negocio, también construyen sociedades más respetuosas, inclusivas y justas. Ready, el valor de la diversidad. Are you ready? Me encanta. Tenemos preguntas. A mí me gustaría saber qué implica la práctica, pues entrar en la red, en esta red, ¿no? A nivel de empresa, o sea, a nivel de, ya sé que, bueno, acabáis el vídeo,
en el vídeo sale que se hace networking, formación. Pero entonces, a nivel práctico, ¿cómo lo nota un empresario que un trabajador que la empresa se está trabajando este tema? Vale, pues realmente nosotros lo que hacemos es acompañarlas en ese proceso y capacitarlas. Como decía Miren, la principal barrera es el desconocimiento. Entonces, yo creo que hay 3 pasos fundamentales. El primero es empezar a hablar de esto. Es decir, que la empresa se dé cuenta de que esto es una oportunidad, de que hasta ahora no lo estaba hablando explícitamente, y empezar a hablar de esto. Esto significa sensibilizar a la cúpula directiva, esto significa que Recursos Humanos tiene que estar de alguna forma capacitado, esto significa generar argumentos corporativos para poder hablar de esto. La segunda cosa que nosotros hacemos es ayudarles a crear esa estructura. Tiene que haber un departamento de Recursos Humanos que trabaje ya la diversidad y genera un comité de diversidad donde la diversidad LGBTI, por ejemplo, esté incluida. Miren mencionaba los grupos de empleados LGBTI, por ejemplo, generar esas estructuras internas que de alguna forma apoyan a la empresa en este recorrido, revisar sus políticas internas, por ejemplo, la comunicación interna. ¿Estamos hablando de beneficios para familias o estamos hablando familias tradicionales o estamos hablando de beneficios para cualquier tipo de familia, para cualquier tipo de empleado? En Internet hablamos de diversidad y mencionamos la orientación sexual e identidad de género o no, ese tipo de cosas. Y lo último es, muchas veces las empresas nos piden un paso más y es ayudarnos con la comunicación, incluso a comunicarlo externamente. Cuando una empresa se adhiere a Ready, nosotros la ponemos de alguna forma en un circuito, primero en un networking, donde unas intercambian información y buenas prácticas. Tenemos programas de formación liderados por las propias empresas, por ejemplo, además de la consultoría que hacemos desde Ready, y entre ellas mismas pues van compartiendo sus mejores prácticas, sus trucos, su manera de manejarlo en el día a día. Pero además las ponemos en un circuito de foros para que en cualquier momento donde se hable a lo largo de toda la geografía de diversidad, puedan ir nuestras empresas a hablar de su misión con respecto a esta diversidad en concreto. Con lo cual les damos también mucha visibilidad. De hecho, agradecemos a los medios, os habéis portado muy bien con nosotros porque creemos que hemos traído un discurso muy fresco en cuanto a diversidad y nos habéis tratado con muchísima profesionalidad y la verdad es que la visibilidad que hemos obtenido en medios es enorme. O sea, en audiencia creo que el año pasado tuvimos 96 millones de audiencia, que ya sabéis que es duplicada por todos los medios que nos habéis sacado artículos e información. Yo añadiría 2 cosas. Para mí hay 2 palabras muy importantes a la empresa a la hora de dar este paso. Una es el compromiso, que la empresa se compromete. Porque cuando entras en Ready, lo primero que hace la empresa es firmar una carta de compromiso. Es decir, nos comprometemos a defender, acompañar y tener una serie de políticas, ¿no? Y luego la visibilidad que das a ese mismo compromiso internamente primero. Lo más importante es decirle a tus empleados, nos hemos comprometido de esta forma y a esto nos comprometemos. Y luego externamente, evidentemente también, ¿no? Que tu marca, que tu logo esté asociado a la red en sí y al resto de empresas que estan dentro de la red. Miren, disculpa, la pregunta va adreçada a tu ara. Sí. Nosaltres aquest vespre no vindrem... Bueno, ara que farem sortirà l'informatiu del migdia i sí que no sé si pots avançar d'alguna manera a l'acord amb l'Ajuntament a què arribarà Ready. No sé si pots dir alguna cosa, ara. Lo sabe más Óscar que yo. Bueno, es que es un tema que no podemos avanzar. Ho ha de dir el Jaume. Después. Bueno, lo que sí puedo decir es que, como decía antes, ya hemos colaborado anteriormente. Con Barcelona Activa se desarrolló una guía de buenas prácticas para gestionar la diversidad LGBTI en las empresas, que yo creo que ha sido de unas primeras que ha habido en el territorio español. Y nosotros colaboramos encantados con esa guía y, de hecho, estamos hablando con el ayuntamiento para generar pues, algún tipo de convenio de colaboración para tener también esa presencia institucional. Por vía Zoom te preguntan, Óscar, la Paula Solanas del diario Ara hace 2 preguntas. La primera, ¿tenéis datos sobre el porcentaje de personas que han sufrido discriminación en su trabajo por pertenecer al colectivo LGTBI en España? Pues Paula, muchas gracias. Sí tenemos datos, no sé si te los voy a saber decir de memoria, están publicados en nuestra página web, en un estudio que hicimos con la consultora Empática, que te dicen, bueno, pues por ejemplo, que el 10% ha sentido que no ha tenido suficientes
desarrollos profesionales, que su carrera no ha avanzado como debería por ser LGBT, un 3% que ha tenido miedo de ser despedido o despedida, un 86% escuchan comentarios y chistes y rumores con respecto a su orientación o la de sus compañeros en la empresa, es decir, el lenguaje es muy poco inclusivo. Sí que existen datos de esta discriminación, os invito a que consultéis este informe. Y la segunda pregunta de Paula del Diario Ara es, ¿qué políticas concretas recomendáis a las empresas para aplicar realmente la diversidad LGTBI y que no quede solo un poco de pinkwashing? Bueno, esto efectivamente es una pregunta que nos hacen mucho. ¿Las empresas vienen a Ready por pinkwashing o vienen por interés genuino en los empleados? Bueno, pues os diremos que seguramente hay de todo y nosotros siempre decimos, no nos importa mientras podemos ir a la empresa y hablar de estos temas, porque una vez que hablamos de este tema, como decíamos, es suficientemente sensible y visible. En cuanto tocas la diversidad LGBTI, ya hay comentarios de los empleados, tanto a favor como en contra. ¿Esto por qué? ¿Por qué ahora? ¿O qué bien que esto se haga? Como decía la madre de este chico trans, compañera de Miren. Entonces, bueno, pues es importante que... Perdona, repíteme la pregunta, yo sé que se me ha ido en el discurso. ¿Qué políticas recomendáis que sigan las empresas, ¿vale?, para que no quede solo como pinkwashing? Vale, entonces, como decía, nosotros, una vez que llegamos a la empresa, podemos hablar de este tema y creemos que hay un cambio cultural. Entonces, las políticas, las mencionaba un poco antes, es primero gestionar muy bien la sensibilización de la cúpula directiva y del managing intermedio, porque son los que llevan equipos de trabajo, es decir, explicarles por qué vamos a hablar de esto y por qué es importante para la empresa. Luego, generar esas estructuras que de alguna forma sostienen la diversidad, que ya existen porque se trabaja con la igualdad de género, se trabaja con personas con distintas capacidades, con distintas generaciones, es decir, pues un comité de diversidad, los grupos de empleados, la revisión de políticas internas y, por último, como mencionaba Miren, muy importante la comunicación. Cómo lo comunicamos internamente y también, si queremos, externamente. Otra pregunta de F nos la formula Ana Ochoa. ¿El desembarco de la asociación en Barcelona se refiere solo al acto de esta tarde o es que vais a instalaros en Barcelona? Y una segunda pregunta de Ana Ochoa. ¿Cuántas empresas catalanas están asociadas actualmente a Ready? Vale, pues muchas gracias, Ana. Como os decía, nosotros no tenemos una sede física, estamos en todo el territorio del Estado español, con lo cual el desembarco en Barcelona, bueno, pues no existe porque ya estábamos, ¿no? Y habíamos hecho ya eventos antes. Simplemente este ha sido un evento un poco de recuperación porque creíamos que había una oportunidad de darnos a conocer más en las empresas catalanas, porque precisamente todavía pensamos que hay oportunidad, no existen dentro de Ready muchas empresas catalanas, aunque sí muchas afincadas en Cataluña, por ejemplo, las que participan esta tarde, además de cuatro casas claramente catalanas, pues Dow, que está en Tarragona, como decía Miren, SEAT, obviamente, Schneider Electric... Pero yo diría que Sodexo, por ejemplo, que está presente en todo el territorio español, tenemos una oficina aquí en Barcelona. No hay un desembarco en sí, sino yo creo que es más dar a conocer, ¿no? De que esto no va ni de territorios, ni de aquí ni de allá, ¿no? Sino que va de que la mayoría de las empresas, sobre todo las grandes empresas que están dentro de Ready, tienen muchos empleados en Cataluña, SAP, AXA, Oracle. O sea, hay muchísimas empresas que ya están en Cataluña y tienen sedes aquí. Quizás, a lo mejor, es que la dirección y todo lo que se lleva a nivel de diversidad e inclusión está más focalizado en Madrid o la gente ya está basada en Madrid y les cuesta un poquito más comunicar, ¿no? Nosotros como Ready, el año pasado desgraciadamente no, pero en el 2019 participamos en el Orgullo de Barcelona, con la pancarta de Ready, fuimos unas 50 o 60 personas de todas estas empresas y en el Orgullo de Madrid había más de 400, es decir, sí, todavía estamos un poco, pero yo por la parte que me toca, como vivo aquí, estoy intentando impulsar, pero muchas de las empresas que ya están en Ready tienen empleados en Cataluña y tienen gente trabajando aquí. Lo que queremos es darlo a conocer un poquito más y que la gente se involucre un poquito más. ¿Alguna pregunta más? Yo me voy a permitir saltarme las reglas del juego y hacer una pregunta. Un poco enfocado con lo que preguntaba BTV y también algún otro medio. Os preguntamos de qué políticas, pero
igual me gustaría que podáis concretar con alguna acción. Por ejemplo, me imagino que muchas empresas cuando entran en Ready acaban haciendo la Pride Week dentro de la empresa, que eso no se hacía. O si hay formaciones, o si hay, digamos, o cambian lo que son los bonus sociales de los empleados. Si nos podéis poner algún ejemplo muy concreto. Bueno. Yo te puedo decir en mi caso, en Sodexo, como he dicho antes, lo primero que hicimos fue crear la red de empleados y aliados LGBT. Se apuntó mucha gente, no solo de la comunidad, pero que están afectados, porque evidentemente hay mucha gente que no solo son de la comunidad, sino que tienen hijos trans o tienen padres gays o tienen hermanos, hijos. Hay mucha gente que tiene hijos gays y no lo dicen y no hablan de esos hijos en la empresa y todo el mundo habla de sus hijos y de su vida en general. La red para mí es un tema muy importante. El encontrar un representante, alguien que dé un paso y diga yo voy a liderarlo, tener una cara, ¿no? Que haya una cara y un nombre y alguien que lo lidere y darle visibilidad. Cosas muy simples, el Pride Week, el día de tal, hacer una pequeña conferencia, ¿no? Invitar a gente de otras empresas. Yo, por ejemplo, me han invitado a eventos en Nestlé, en Cuatro Casas, en diferentes sitios, empresas que han querido que gente de otras empresas vaya un poco a explicar su ejemplo o cómo lo han hecho, ¿no? Otras políticas, por ejemplo, revisar toda la comunicación y el lenguaje inclusivo. Muchas empresas no son conscientes de que a veces comunicados que lanzan o newsletters o cosas así, no son conscientes de que hablan, por ejemplo, el Día de la Familia y ya dan por sí, trae a tu marido y tu mujer. Entonces, que sea un poquito más inclusivo, ¿no? Que traigas a quien, da igual, me da igual quién sea de tu familia, ¿no? Cosas, pequeños detalles y cosas así que a veces se nos escapan, pero que son importantes, ¿no? Para hacernos mucho más inclusivos. El lenguaje y la comunicación para mí es muy, muy importante. Sí, tener en cuenta que estas políticas de beneficios a los empleados, si no las hacemos inclusivas, hay empleados que están renunciando a ellas. Concretamente, ese 6%, ese 60% que no se atreve a decirlo, pues si se casa va a renunciar a sus vacaciones por matrimonio. El tema de los hijos, si no dices que tienes hijos, por ejemplo, si eres una madre pero no has sido gestante porque ha sido tu mujer lesbiana la que ha sido la gestante, de la noche a la mañana eres madre en la empresa. No quieres decir que eres lesbiana, renuncias a todos los derechos que tienes con respecto a la maternidad. Entonces, comunicar esas políticas para que cualquier empleado, también las personas LGBT, sientan que van con ellos. Por ejemplo, todos los permisos de paternidad y maternidad ahora se están ajustando en las empresas precisamente para que quede claro que cualquier persona puede acogerse a ellos si ha sido padre o madre, aunque no haya sido gestante, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer estar con todos vosotros y vosotras. Y aquí nos tenéis para lo que queráis. Gracias.
take me back in time.